Bueno, primero que todo, muchas gracias por acompañarme esta tarde en el lanzamiento pues, de este libro que es resultado de mi investigación de la maestría en Derecho en la Universidad Nacional. Muchas gracias, Iris, por venir a acompañarme en este lanzamiento. Corrijo la presentación, ya no estoy en la Corte Constitucional, estoy en la Justicia Especial para la Paz. Entonces, pues nada, hoy queremos venir a comentarles cómo está estructurado el libro, qué es el planteamiento que se hace en él y digamos que de cierta manera ver la utilidad que puede tener en este momento de transición y de existencia, digamos, de varios grupos armados organizados dentro del territorio nacional. Bueno, la presentación va a ser, primero les voy a decir, digamos, cómo se estructura el libro y posteriormente, digamos, haremos una charla con Iris acerca, digamos, de lo que se puede encontrar en esta publicación. Bueno, lo primero es que esta publicación, digamos, surge de la experiencia en todos los temas del conflicto armado. Creo que en Colombia hay una gran problemática y es que se asocia a los actores armados con el elemento político. Como tradicionalmente hemos tenido guerrillas dentro de nuestro territorio nacional, no solamente las FARC, sino en la época de la violencia tuvimos guerrillas liberales en donde había claramente un elemento político. El debate siempre se ha llevado, digamos, en torno a esto. Esto lo pudimos constatar en las desmovilizaciones paramilitares cuando en cierta forma estructuraron un discurso para presentarse como una organización que tenía un fin político, pretensión, digamos, que fue descartada por la Corte Suprema de Justicia, pero que muestra, digamos, que esa vocación de los actores armados o dentro del contexto colombiano en tener, digamos, una pretensión política y legitimarse así ante el gobierno de turno, ¿no? Entonces, en ese, digamos, contexto me surge una duda y es, ¿existen o no elementos objetivos que puedan definir qué es o no un actor armado? En primer lugar, bueno, analizando el libro, lo que hace es analizar cuándo aparece un concepto de actor armado, y eso lo podemos ver desde la construcción del Estado-Nación, ¿no? Luego de la Paz de Westfalia, cuando ya tenemos cuerpos políticos organizados, cuando iniciamos con las bases de un sistema internacional, del derecho público internacional, y empezamos a reconocer al primer sujeto de derecho público internacional, que es el Estado, empezamos a ver un tipo de reglamentación o regulación de la guerra, ¿no? Y empezamos a hablar de la guerra regular como esa guerra que se hace dentro de los estados, entre los estados, perdón. Entonces, el libro hace una reconstrucción de estos, digamos, episodios que se generan o se gestan desde Westfalia, y la construcción posterior de lo que va a ser el derecho a la Haya, que va a regular, digamos, la conducción de hostilidades y el derecho a hacer la guerra entre estados. Esa sería, digamos, como la primera parte del libro. Posteriormente se hace un estudio de los 4 convenios de Ginebra, luego de guerras convencionales, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, guerras entre estados, en donde los ejércitos de los estados cometieron conductas, crímenes internacionales, y llega esta nueva reglamentación, luego el derecho de la Haya, que sería el derecho de Ginebra, y empieza a reglamentar. Acá pasa algo especialmente importante para lo que va a ser posteriormente el reconocimiento de otro tipo de organizaciones, y es la consagración del artículo 3 común. El artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra va a traer no solamente el concepto de la guerra internacional, de esa guerra tradicional, sino que va a dar elementos para revisar esos conflictos internos que estaban surgiendo, esas guerras civiles que se estaban llevando a cabo dentro de los estados. Dentro del libro se hace un estudio de los trabajos preparatorios que dieron lugar a las convenciones de Ginebra, las discusiones que hubo de los estados plenipotenciarios, y se muestra pues que
en aquel momento los estados reconocían que ya no tenían el monopolio de las armas, que ya esa pretensión que tuvieron en Westfalia no se estaba logrando. No solamente los ejércitos de los estados estaban llevando la guerra, estaban haciendo uso de la violencia organizada. Entonces empieza a discutirse si se va a presentar o no, o se va a admitir dentro de los convenios, dentro del espectro internacional, una regulación a actores que no son estatales. Y esto, digamos que es clave para los partes o para los estados, puesto que un actor que no es estatal no va a contraer obligaciones de un convenio internacional porque no es sujeto de derecho público internacional. Entonces la gran pregunta, o digamos el gran dilema que se tiene en esa conferencia es si se generan una serie de reglas para sujetos que no van a estar obligados por los tratados internacionales. Finalmente queda este artículo 3 común, que deja un espectro abierto en donde reconoce la existencia y le genera un tipo de reglas humanitarias a estos actores no estatales, pero digamos que es un artículo bastante abierto. Posteriormente, el libro aborda entonces en esa secuencia cronológica un fenómeno que pasa luego de esto, y es todo el tema de las guerras de liberación nacional en África, ¿no? Las guerras contra el colonialismo. Y esas guerras contra el colonialismo van a dar lugar a otra respuesta en el derecho, y es los protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra, en donde se va a discutir primero, y el libro, digamos que ahí hago la precisión, inicialmente se pensaba en hacer solamente un protocolo adicional, no 2 como existen actualmente. La idea era regular y aproximar los conflictos armados de todo tipo para una humanización de la guerra. Sin embargo, se retoman los debates de las convenciones de Ginebra y se piensa en los sujetos que van a ser obligados por estos protocolos, ¿no? Entonces, paradójicamente, se crean 2 protocolos adicionales. El primero, que se trata de los conflictos armados tradicionales y regula todo el tema de víctimas, paradójicamente también regula las situaciones de liberación nacional, o sea, las guerras de liberación se van a tratar con el protocolo 1, y va a salir un protocolo específico para conflictos armados no internacionales, que es el protocolo 2. En esta regulación ya se empieza entonces, ya pasamos al grado de aceptación de que no es el Estado el único que puede promover la guerra, que tiene una organización armada y una capacidad tal para generar violencia y considerarse actor armado, sino que van a existir otro tipo de organizaciones, estructuras armadas organizadas que pueden generar conflictos internos en contra de un Estado, ¿sí?, o entre ellos mismos, ¿no? Y esto va a ser bastante importante en los análisis posteriores, porque como bien ustedes pueden saber, pues tenemos un estado mundial de pequeñas guerras que se van a realizar en diferentes territorios del mundo. Entonces acá hacemos la primera gran aproximación, digamos, de esa evolución que ha tomado el derecho internacional humanitario en reconocer un sujeto, un actor distinto al Estado-nación que puede hacer uso de la guerra bajo las reglas del derecho internacional humanitario. El texto, finalmente, en su parte, digamos, dogmática, podríamos llamarlo, aborda los tribunales ad hoc nacidos del conflicto en la antigua Yugoslavia, la escisión de estados y las primeras decisiones que la Corte Penal Internacional desarrolló al respecto. En este punto, lo que se buscó mostrar era que esa regulación del protocolo 2 era todavía bastante abierta y no teníamos certeza de qué podemos entender como un actor armado. Entonces se exploró la jurisprudencia inicialmente por el orden cronológico del Tribunal para la antigua Yugoslavia, en donde se pudo constatar que hay 2 requisitos esenciales para determinar cuándo estamos enfrente de un actor armado.
La primera es la intensidad, ¿cierto? La intensidad referida al número de víctimas, a la forma en cómo se conducen las hostilidades, el tipo de armas que usa esa estructura, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver grados de intensidad. Y por el otro lado, el grado de organización. Y el grado de organización es bastante importante y ya les voy a explicar por qué, también dentro de la jurisprudencia de la CPI. El grado de organización en el entendido de que no cualquier estructura, por más que tenga un grado alto de violencia, puede llegar a ser actor armado. Y esto va a depender de su grado de estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que los tribunales lo que buscaron fue ver que si existiera un sistema de órdenes, ¿sí? Que se pudiera constatar un sistema jerárquico dentro de la organización que se está examinando, en donde pudiera haber una conducencia de que hubo una orden para generar esas hostilidades, hubo un control, y que todo es parte de un plan colectivo, común, como estructura, ¿no? Entonces, la jurisprudencia fue exhaustiva en determinar, digamos, unos criterios que podrán ver en el libro y que van a mostrar cuando estamos frente a un actor armado. Digamos que esa sería la primera parte del libro. ¿Terminamos? Bueno, está bien. Si no, no quería hacer la clase magistral. Bueno, esa sería la parte dogmática, digamos. Retomo unas decisiones de la CPI que básicamente toman decisiones como el caso Dordevic, Limak de la antigua Yugoslavia, la retoma la CPI, lo retoma ¿en qué casos? En Luanga y en el caso Katanga, en donde se revisa la capacidad de esas estructuras armadas, ¿no? Y para saber si están o no en un escenario de conflicto armado. Digamos que no ha habido una variación en el escenario de crímenes de guerra, al menos, o en la evaluación de conflictos armados frente a esos dos criterios objetivos. Hay otra parte que digamos, me causó a mí bastante curiosidad, y es el tema de qué pasa con las organizaciones que son denominadas terroristas. Entonces, no sé, piensen en las FARC cuando estaban dentro de la lista de grupos terroristas, piensen en ISIS, piensen en los mismos grupos de liberación como en el que estaba Luanga, que también eran denominados como grupos terroristas porque cometían acciones de terror, ¿sí? Entonces, quise saber, bueno, ¿esto afecta o no el margen o el marco de apreciación de lo que se puede considerar o no como un actor armado? En un acápite, digamos, bastante pequeño, hago esa revisión, veo que desde el año 2001, luego de los ataques del 11 de septiembre, hay una reglamentación, una regulación especial sobre el tema del terrorismo. Esa zona gris, digamos, de cuando se nombra a alguien terrorista y se evade en dos marcos de protección, como son el marco del derecho internacional de los derechos humanos y el marco del derecho internacional humanitario. Entonces quería saber si el causar un acto terrorista, que podría también tener implicaciones generar un acto de guerra, como un crimen de guerra, descartaba o no la calificación del actor armado. Y eso era importante en el momento en que lo estaba revisando, porque no había acuerdo de paz, porque muchas de las descalificaciones que se le hacían en su momento a las FARC era que no había un conflicto armado porque eran terroristas. Entonces quería revisar qué sucedía. Lo que encontré es que ninguno de los regímenes son excluyentes. Primero, lo que se considera como terrorista es la acción que quiere generar terror, más no el calificativo que se le da a la organización que produce esa acción que genera terror. ¿Sí? Dos, que si esa acción es una infracción, por ejemplo, una gran infracción al derecho internacional humanitario, por más que sea terrorista y tenga vocación de terror, no deja de ser un crimen de guerra. Y así lo ha mostrado la CPI en el caso del Luanga. Entonces, digamos que en resumidas cuentas lo que se hace en ese capítulo es descartar la hipótesis de que darle el calificativo terrorista a alguna organización armada puede vetar o vedarla de ser considerada como un actor armado. Tal vez el tratamiento, el grado, digamos, de punibilidad pueda cambiar, sí, en la evaluación del juez que se esté revisando, pero no la categorización como tal del actor armado. Esto va a depender de los dos criterios de organización y capacidad de la violencia.
La última parte ya del libro, que sería la segunda parte, es una parte ya más práctica en donde todo este contenido dogmático que se genera se aplica a tres estructuras armadas. La primera es los Zetas en México. Los Zetas son un grupo paramilitar que tiene un grupo paramilitar conformado por carteles mexicanos, carteles de las drogas, ¿sí? En este grupo paramilitar. Es paramilitar porque tiene una estructura armada, similar a los grupos militares, tiene generales militares retirados de Guatemala, de Honduras, que hacen parte de esas estructuras que han creado organización, y la violencia que despliegan no es la de una banda delincuencial, sino es una violencia organizada a través de armas pesadas, uniformes, una estructura armada compleja. El segundo caso es el Estado Islámico. Digamos que este caso es bastante complejo de examinar porque no es una estructura armada convencional, casi que en verdad es un paraestado dentro de los lugares donde ha ocupado territorios, en Irak, en parte de Siria. Bueno, en esa época estaban fuertes en Raqqa y habían generado hasta gobiernos de facto, gobiernos similares a los del Estado. Un Estado de facto y el grado de organización podría asimilarse más a las reglas del derecho, digamos, a las guerras internacionales, ¿no? Y el tercer caso son las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este caso, digamos que para mí era cercano porque trabajé haciendo una investigación en ese caso y digamos que lo que pudimos concluir y lo que concluí, digamos, en finalizar este escrito es la nueva reconfiguración del paramilitarismo, ¿no? Hay otros escritos que muestran cómo a través del tiempo, desde las autodefensas campesinas hasta la actualidad, los grupos paramilitares en Colombia se han venido reconfigurando en sí mismos, pero siempre ha habido una organización armada, organizada, con ciertos elementos que han combatido de cierta forma las guerrillas que han ocupado, digamos, espacios territoriales. El caso de las autodefensas gaitanistas de Colombia es bastante interesante porque vuelve a esa paradoja que les comentaba al inicio y es, quieren mostrar un elemento político. Ustedes se dan cuenta de en el año 2014 sacaron un panfleto en un paro armado en el Urabá y dijeron, somos las autodefensas gaitanistas de Colombia, este es nuestro manifiesto, estamos en contra de la restitución de tierras, en contra del incumplimiento de los acuerdos que le hicieron a las AUC y esa es nuestra bandera para operar dentro de estas zonas que digamos que le dan continuidad a estructuras como el de las Cárdenas y el Club Bananero en el Urabá, que son los mismos reductos, sino que con otro nombre y otras banderas. Otro hecho, digamos, que es bastante llamativo son los bombardeos en Necoclí, en el 2016, que se hicieron a los campamentos de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hubo un debate de si esto eran ejecuciones extrajudiciales, porque no eran actores armados, justamente, sino eran como bandas criminales, o si por el contrario, estos fueron bombardeos legítimos o grupos armados organizados bajo los presupuestos del DIH. Entonces, lo que se hace en esta última parte es mostrar con informes de Fundación Paredes para la Paz, mismo Memoria Histórica, en la parte del DRM de Incorporación, tiene algunos datos donde muestra la presencia de esta estructura armada fortalecida y que tiene una ocupación armada grande en ciertos sectores de Colombia, pero que además presenta un nuevo reto para el derecho internacional humanitario y para el Estado colombiano, pues tienen una nueva forma de organización. Si bien tienen una forma central de organización, digamos, de los grupos paramilitares y las estructuras guerrilleras, tienen otro recurso y es la venta de franquicias, la conformación de microempresas, por así decirlo, en territorios en donde ellos les dan el nombre para que operen, pero ellos tienen unas formas bajas de hostilidad. Y esto es lo que va a generar, digamos, una gran discusión en el derecho internacional humanitario y en el Estado colombiano, pues no es lo mismo tratar a la estructura armada que opera en el Urabá antioqueño, Cacarica, que tratar, no sé, a los combos que están operando en la Comuna 13 bajo el mismo nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, digamos que de manera general, esto son las reglas o que generó el libro, la parte dogmática, y esta es la aplicación en los casos.
organización e intensidad de las operaciones y a partir de allí, digamos, puede darse alguna claridad sobre el tema, bueno, sin perjuicio de que además el artículo 3 común tiene como la suficiente fuerza normativa como para tener aplicación a este tipo de casos más allá de las discusiones de si existe o no un conflicto armado no internacional. Ahora, esto lo digo yo sin ser experta en derecho internacional humanitario, sino más con los elementos básicos que uno pueda tener, más el recorrido del libro. Entonces creo que es muy útil porque puede ayudar, digamos, por lo menos de existir ese debate, a resolverlo en favor de la aplicación del DIH, que en últimas es en favor de la protección de las leyes básicas de la humanidad en todo tipo de circunstancias, que es lo que, digamos, lo que tiene cierta urgencia. Quisiera hacer énfasis en un tema que Camilo expuso y que desarrolla la monografía, y es el tema de la eterna vinculación entre el supuesto carácter político que significa el reconocimiento de que un actor armado está participando en un conflicto armado o que por lo menos le aplica el derecho internacional humanitario. Es decir, que cuando se dice a tal actor armado le aplica el derecho internacional humanitario, siempre surgen todas las discusiones, y lo traes ahorita a través, por ejemplo, de la discusión de la ley de víctimas, y es como son terroristas, no es conflicto armado y no reconocemos el conflicto armado porque sería reconocer un cierto estatus político. Digamos, la monografía es muy clara en, digamos, quitarle toda la maleza a esa discusión y recordar que el derecho internacional humanitario no le da estatus político a nadie, no le da reconocimiento jurídico a nadie, sino que sencillamente reconoce una situación fáctica que una vez se da, obliga a quienes participan en ese conflicto armado a respetar ciertas normas mínimas. También les da ciertas facultades, especialmente, digamos, al Estado, de perseguir con ciertos medios a esos grupos que participan allí, pero ante todo el DIH lo que establece es la obligación de las partes de garantizar los derechos de la población civil y de los combatientes que han sido puestos fuera de combate. Ese debate creo que es histórico, permanece en los debates alrededor de la existencia o no de un conflicto armado en Colombia en el pasado, pero también hoy en día, y creo que digamos el libro ofrece elementos para superarlo. Sin embargo, me llamó mucho la atención pues toda la discusión que hay, o todo el planteamiento que desarrollas alrededor del carácter de herederos de grupos paramilitares de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Porque, bueno, primero, al leerlo hice mucho más consciente, porque digamos, lo sabía, pero el libro es muy, muy claro en esto, y es que las autodefensas gaitanistas de Colombia han reivindicado desde su origen una agenda política. Y como decía Camilo ahorita, esa agenda política está relacionada como con ser ejércitos en contra de la restitución de tierras, de causas que consideran, digamos, progresistas en los territorios, pero también el incumplimiento de los acuerdos de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y la monografía dice, estos son herederos de los grupos paramilitares, y hay un factor, digamos, histórico muy importante para sostener esto, y es que uno de sus líderes más importantes, que es Don Mario, pues fue Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, como que muestra esa continuidad en el tema. Ahora bien, dicho esto, yo me pregunto si realmente, no voy a decir que no son grupos paramilitares, pero sí me queda la duda de por qué sí son grupos paramilitares. Es decir, el simple hecho de que, bueno, no tan simple, pero el hecho de que sus líderes hayan estado anteriormente en los paramilitares, y el hecho de que sean herederos de ciertas zonas que en algún momento también controlaron los paramilitares, lleva necesariamente a la conclusión de que estos son grupos paramilitares. Y de ser así, ¿qué relevancia tiene
esta apreciación, porque es una discusión que existe y que, digamos, yo tampoco tengo los elementos para dar una opinión tajante al respecto, pero también en la monografía se muestra cómo estos grupos tienen un fuerte interés por las economías ilegales, por supuesto la economía del narcotráfico, pero también la minería legal y el control de otras rentas ilegales. Entonces, me queda a mí la sensación o la duda de si ellos quieren reivindicar ese ideario político, ese ser herederos de los grupos paramilitares para darle un cierto valor político a una organización armada que de pronto únicamente está detrás de unos recursos ilegales y que para defender ese control de esos negocios ilegales, pues obviamente afectan a las comunidades, afectan a los defensores de derechos humanos en los territorios, a los líderes sociales, pero no necesariamente porque, es decir, me queda la duda de si realmente son los grupos paramilitares, qué significa eso, cuáles serían las consecuencias y si es un discurso real o es un discurso, digamos, también que se usa estratégicamente. Entonces, digamos, me queda esa duda, porque además, dado que la monografía recuerda que no importa cuáles son sus motivaciones, no importa si son políticos o van detrás de un interés muy básico o ilegal, como las economías ilegales, igual si cumplen esos requisitos les aplica el DIH. Entonces no sé si digamos, cuál sería la utilidad, repito, de plantear ese tema y a dónde nos llevaría, o si estamos cayendo como en algún discurso de legitimidad de esos grupos. Por último, quisiera plantear un asunto ya relacionado con el tema, digamos, propiamente de víctimas, pues que es, digamos, como el tema que más he trabajado y que también me surge de la discusión del planteamiento del libro, y es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero en general la ley de víctimas ha establecido que para reconocer a una víctima como víctima del conflicto armado, hay que aplicar un principio de presunción de buena fe de lo que dice la víctima y de que haya unos mínimos elementos de contexto y jurídicos que permitan creer que esa persona es víctima. Es decir, que si dice, mire, yo fui víctima de los grupos paramilitares en tal año, y eso está en un contexto en que de verdad los grupos paramilitares operaban, le reconozco la calidad de víctima, la incluyo y le doy vía a toda la ruta de atención. Es decir, que para efectos de atención de víctimas no hay que hacer un análisis tan restrictivo como el que se necesita hacer para ver si aplica el DIH, en el sentido de también dar las facultades, especialmente al Estado, de combatir a los grupos ilegales a través de ciertos métodos en el conflicto armado, ciertos medios, cierto armamento pesado, etcétera. Entonces, de allí deriva una conclusión, y es que los requisitos para que aplique el DIH deben ser analizados de manera restrictiva, mientras que los requisitos para atender y reconocer a una víctima no deben ser interpretados de manera restrictiva. Y yo creo que esto es importante porque de pronto, si uno compara la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales con los de la Corte Constitucional a la hora de reconocer víctimas del conflicto armado, va a encontrar que la jurisprudencia de la Corte es muy amplia en la interpretación de cuándo entiende que una víctima es del conflicto armado. Y alguien podría decir, la Corte está siendo antitécnica. Yo creo que no. Yo creo que el principio pro víctima lleva a una reflexión un poco más, a una interpretación un poco más flexible, que además se basa en un principio que es un principio humanitario de atención inmediata. Es decir, yo no me voy a poner a discutir si hay control territorial, si hay organización, si hay intensidad de las operaciones, etcétera. Tenemos una persona que está desplazada y no tiene dónde dormir ni con qué comer. No voy a entrar en esos tecnicismos,
digamos, la obligación del Estado es atender casi que sin analizar. En cambio, a la hora de aplicar ciertas prerrogativas o facultades que da la aplicación del DIH, sí tiene que ser mucho más restrictivo el Estado en ese análisis. Entonces quería también traer esa pregunta que me surgió haciendo la lectura. Yo dejaría como esos comentarios, preguntas abiertas, y pues de nuevo felicitar a Camilo y agradecerle por la invitación. No sé si... Bueno, no, gracias Iris por venir y por leerlo y comentarlo. En Semana Santa es importante el sacrificio de Semana Santa, pero bueno, frente a lo primero que planteas, tienes razón. O sea, el tema de darle una categorización como paramilitar, como grupo cartel de la droga o como grupo terrorista, digamos que no va a afectar la categorización objetiva que hace el derecho internacional humanitario para considerarlo actor armado. Lo que se hizo en la parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, más que, digamos, para algún efecto jurídico, es más un efecto político de mostrar cómo ha sido la reconfiguración del paramilitarismo. Si bien, digamos, no son la vieja usanza, digamos, de las primeras convivir, ¿sí?, tienen una forma de operación muy similar, por ejemplo, a las de la SACU, porque la gente cree que las SACU eran grupos paramilitares que estaban al servicio paralelamente al Estado, pero eran grupos que también hacían minería ilegal en el sur de Bolívar, por ejemplo. Hay un caso de Justicia y Paz famoso del sur de Bolívar donde se hacía minería ilegal, y por el otro lado pues también hacían escolta, también tenían temas relacionados con el narcotráfico, ¿no? Entonces, lo que plantea el libro es mostrar que esto es una continuidad, pero de cierta forma, y como lo decía al inicio, una reconfiguración en el uso de lo que uno podría llamar las franquicias delincuenciales en ciertos territorios para mostrar más nivel de presencia, ¿no? Entonces uno tiene el combo que se presenta como en Cali, y entonces manejan un territorio y se presentan como autodefensas gaitanistas de Colombia, firman el pasquín y lo presentan así para dar un grado, digamos, de estructura, sabiendo, digamos, que la estructura armada, que uno podría darle el carácter de actor armado, está ubicada más en un territorio más del Urabá, de esa forma. Digamos que eso era lo que se quería mostrar, y por eso se hace, digamos, todo el trasfondo de que Don Mario, por ejemplo, del no sometimiento a Justicia y Paz, arma a los héroes de Castaño, y esa estructura armada se vuelve lo que va a ser otra vez el paramilitarismo en la zona del Urabá. Y digamos que varios informes han mostrado que hay formas de operación, o sea, tienen 100 alcaldes, sí trabajan con el Estado, porque en reuniones oficiales llegaba la gente de Cacarica, decía, es que pasan 200 paramilitares armados por el punto de control de la fuerza de tarea y nadie los ve. Entonces, digamos que las dinámicas sí se repiten y sí siguen repitiéndose en los territorios, y es algo que se plantea, digamos, como mensaje detrás de esa categorización. Y en la segunda pregunta, yo creo que, no sé, a mí me pasa el efecto contrario con la Corte, y es que si bien reconoce el tema de ayuda humanitaria para personas, digamos, que hayan sido desplazadas por BACRIN, ¿sí?, en el marco o con relación al conflicto, genera una restricción el artículo 3, y alguna vez en una reunión que tú me enviaste, Juanita Gobertus me decía, cuando estaba en la oficina del Alto Comisionado, me preguntó, porque yo iba como parte de la unidad de víctimas, y me dijo, bueno, y entonces, si estos grupos son grupos armados, porque era en un debate con el 6R, entonces la unidad de víctimas los va a atender o no, los va a reparar, sí o no. Y pues esto es un tema de modificación del artículo 3, un tema de voluntad política, pero si usted me lo pregunta desde el derecho internacional humanitario, las víctimas, digamos, de las autodefensas gaitanistas, bajo los presupuestos objetivos del DIH, entrarían a reparación, porque el 3 te dice cualquier actor armado, no te dice cuál sí y cuál no. Entonces yo creo que la categorización sí es más amplia en el tema humanitario, pero en el tema de reparación, ya cuando vamos a hablar de víctimas de violaciones a los derechos humanos o graves infracciones, ahí sí no entramos a verlo, y creo que ya es un tema más restrictivo para las víctimas. Pues esa siempre ha sido mi percepción frente al tema. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, dudas.
confiado en su proyección y me alegra que esté dando frutos, me alegra mucho. Tengo dos preguntas. Una es alrededor del problema del terrorismo y como usted dice, digamos, su análisis tiene un interés muy importante sobre los acuerdos que se hacen entre el Estado y los combatientes, ¿sí? Para reparar a las personas. Yo considero que si hay un nivel de conflicto armado muy importante, pues siempre se va a tener que hacer un proceso de justicia transicional para atender esas situaciones, porque la intensidad es amplia, nunca se puede atender caso a caso. Sin embargo, es cierto lo que usted indica alrededor de la descalificación entre el terrorismo y la idea de combatientes, ¿sí? Y efectivamente el Estatuto de Roma nos trae ya esta idea de terrorismo un poco más consolidada y la idea de que debe ser juzgado, ¿sí? Yo me pregunto ya un poco saliendo de la estructura estrecha del libro, si usted considera que en los procesos de negociación entre un Estado y los combatientes también debería considerarse el juzgamiento del terrorismo como un crimen autónomo. Que digamos, en el caso de la JEP, de graves violaciones al derecho internacional humanitario y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Sin embargo, el tema del terrorismo queda ahí sonando y en algunos niveles deslegitima estos procesos. ¿Sí? Entonces, le pregunto a usted cómo consideraría que eso puede caber ahí, o si es mejor no introducir ese tema ahí dentro de los procesos de reparación y de justicia transicional. Y la segunda pregunta es, a propósito de los procesos de reparación de la unidad de víctimas, hay un punto heredado de la ley 387, que es el tema de la violencia generalizada, que si uno lo mira al final es un escenario un poco problemático, que está, si uno lo quiere mirar en términos de intensidad de un conflicto entre la delincuencia común y un conflicto pues armado, que es una situación de violencia generalizada, al parecer está en la mitad en términos de intensidad. Aquí es de nuevo, ¿usted consideraría que estos términos de violencia generalizada, la violencia generalizada puede llegar a ser también ejercida por los actores combatientes de un conflicto regular? Y dos, la violencia generalizada que no es ejercida por actores de un conflicto regular, ¿sí? Pero que está sustentada en el caso del conflicto armado interno colombiano y del Estado colombiano, precisamente en la situación estructural de conflicto armado que no permite al Estado hacer un uso legítimo de la fuerza en todo el territorio, también debería ser atendida en estos procesos de justicia transicional y de reparación un poco más amplia. Digamos, la atención de la unidad en este momento en los casos de violencia generalizada se queda en la atención humanitaria y se limita solo al desplazamiento. Sin embargo, no entra a valorar otro tipo de hechos. Esa es la segunda pregunta. Bueno, frente a la primera, yo creo que eso ya lo resolvió la CPI en Luanga. Ahí se miró un componente de terrorismo dentro de las acciones que desplegó la estructura armada a la que pertenecía. Sin embargo, digamos que lo que se hace es mirar el crimen internacional, ¿no? Y obviamente si la finalidad era el terror, pues obviamente los jueces han sido muy explícitos a decirlo. Ya hay, digamos, otros tribunales, acá lo menciono, digamos, en la parte de terrorismo, como el Tribunal Especial para Líbano, que ya trata el terrorismo como un delito autónomo, ¿no? Como un crimen autónomo, y ahí sí se procesó a la persona. Bueno, esto fue por unos ataques a uno de los ministros de Líbano. Acá se procesaron precisamente ese tipo de conductas como terrorismo autónomamente. En la CPI, por el contrario, como le decía, en Luanga sí se ha llevado a cabo actos que son calificados como terroristas. Se revisa si en el trasfondo tiene los elementos para ser un crimen internacional, en este caso crímenes de guerra, y se dijo son actos terroristas, pero esto no excluye que sean crímenes de guerra y se sigue la persecución. Digamos que a mí no me parece problemático y el libro, digamos, se desarrolla hacia ese sentido. Frente a la pregunta de violencia, bueno, generalizada, esto es un tema de umbrales, ¿no? Y lo que, digamos, en una parte el libro trata muy bien, revisando las decisiones internacionales, es mostrar que se han considerado como los umbrales. Si bien no son listas taxativas, la jurisprudencia sí ha dado, digamos, ciertas luces de qué es. Entonces,
un conflicto armado tiene, por ejemplo, uso de armas pesadas, ¿sí? Entonces no es lo mismo armas pequeñas de que puede usar delincuencia común y puede estar proliferada por toda una ciudad, a, digamos, si tienen AK-47, incluso lo hizo un tribunal en Israel que se cita en el libro. Otro tema es todo el tema del despliegue de las operaciones. No es lo mismo como procede una banda criminal convencional, digamos, con una suficiente capacidad de violencia organizada, a como opera una estructura armada que tiene más cara de operación militar, ¿no? Otro tema es el sistema de la organización. La organización son distintas, la forma de procedencia, incluso tener una estructura armada le da a usted para poder organizarse por columnas, por distintas formas, casi que al igual que a un ejército convencional. Incluso el ELN, que no es centralizado y tiene un sistema federado, tiene un sistema estructurado muy similar al ejército nacional. Entonces, digamos que esa es una de las formas del umbral. El umbral de intensidad, por ejemplo, sí puede ser el mismo en un conflicto, en un conflicto y en una situación de violencia generalizada, ¿sí? La violencia puede ser alta, pero si no hay ese grado de organización, entonces estamos en otra sede. ¿Y qué podemos revisar? Y lo ha dicho la CPI y varios autores internacionales, usted puede ya entrar a revisar temas de lesa humanidad, ¿no? Sin embargo, hay un debate desde el caso de la CPI de Sudán en torno a la exigencia de organización que exige el artículo 7, ¿no?, del Estatuto de Roma para cometer un crimen de lesa humanidad, que digamos que es un debate que todavía está presente de cuál es la suficiencia en la organización de una estructura también para que cometa crímenes internacionales como lesa humanidad, ¿sí? Y ya en la faceta de reparación, pues si usted lo ve desde el ámbito internacional, pues toda violación de un derecho humano o una grave violación a un derecho humano tiene una obligación de reparación, digamos que ya y hay una jurisprudencia sustentada al menos en sede interamericana fuerte. Sin embargo, en el caso colombiano, pues la ley de víctimas es restrictiva, tiene, digamos, un espectro a conflicto armado interno y a que sea por parte de un actor armado. Entonces, digamos que si es un brote de violencia, digamos, alto, pero no alcanza a ser un actor armado, pues uno diría no, salvo que lo que veníamos hablando con Iris, que hay una restricción a ciertos grupos que no se consideran grupos armados y se les dan otras denominaciones. En Colombia, por ejemplo, la directiva 015 le da el nombre de los GAO, de Grupo Armado Organizado, pero no lo consideran como actor armado. Sin embargo, y lo sé porque estuve en las discusiones de eso, parte del sustento son los elementos objetivos del DIH, porque la discusión era, bueno, estos tipos están armados, no son una banda criminal, ¿cómo van a proceder a contenerlos? Entonces, digamos que esa sería la respuesta a las tres preguntas. Yo quisiera decir algo sobre eso y voy a ver si logro, digamos, ser clara porque es un tema relativamente complejo. Primero, respecto a lo de la violencia generalizada, en la ley 387 es una causal, no una causal, pero un factor que obliga a dar atención humanitaria independiente y distinto al conflicto armado. O sea, existe justo para aquellos casos en que sin que haya claridad de que hay conflicto armado, existe una violencia generalizada, o sea que puede coincidir con el conflicto armado, pero si no coincide no importa porque, digamos, da lugar en general a toda la ruta de atención a desplazados. Eso por una parte. Por otra parte, yo difiero, y de hecho eso la Corte Constitucional lo ha estudiado, de la idea de que la ley de víctimas restringe el derecho a la reparación a las víctimas del conflicto armado. No. Y ahí es importante distinguir entre atención humanitaria y reparación, porque la atención humanitaria es una obligación inmediata para todas las personas que estén en una situación que requiera atención humanitaria, punto. Independiente de la ley de víctimas, antes de la ley de víctimas y más allá de la ley de víctimas, o sea, ha sido, es y será, ¿sí? ¿Qué pasa con la reparación? La ley de víctimas, tal vez es el artículo 10, establece que la ley es un mecanismo de justicia transicional y eso da un margen de aplicación específico porque va dirigido a aquella situación sobre la cual se quiere realizar una transición,
¿sí? Entonces, ahí es donde surge la relevancia de la diferencia entre los grupos. ¿Qué pasa cuando una persona no es reconocida en la ley de víctimas para reparación? ¿Pierde su derecho a la reparación? No. De hecho, siempre ha habido mecanismos judiciales de acceso a la reparación, que lo que pasa es que por la violencia masiva, por todos los retos que enfrenta un país que está en un conflicto armado, los mecanismos de reparación judiciales son insuficientes para dar respuestas a la masividad de las víctimas. Entonces, cuando, digamos, el origen político es si el gobierno decide promover una transición respecto del conflicto armado, con ciertos grupos armados, los paramilitares ya se habían desmovilizado, pues por lo menos había habido un proceso en torno a eso, están los grupos guerrilleros, entonces ampara a esas víctimas para que entren de una manera más ágil, sin los procesos probatorios que implica la reparación judicial, a un proceso de reparación administrativo que es masivo, bueno, todo lo que sabemos de la reparación administrativa. Pero ¿por qué la Corte Constitucional aceptó eso? Y no dijo, no porque está negándole el derecho a la reparación a otras víctimas. Dijo, no, porque es un mecanismo de justicia transicional que es administrativo, que focaliza en cierto grupo de personas, pero que no elimina el derecho a la reparación de quienes no son incluidos en el registro único de víctimas, sino que ellas pueden acudir a los mecanismos judiciales que siempre han existido y deberán existir para acudir a la reparación, el contencioso administrativo, el penal, el civil y el sistema interamericano. Entonces, la ley de víctimas no excluye a quienes no están allí incluidos. Pero entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué incluir únicamente entonces a las víctimas, por ejemplo, de las FARC o de los grupos paramilitares, digamos, Autodefensas Unidas de Colombia en su etapa pre-negociación de los años 2000, en fin, y no incluir a las víctimas, por ejemplo, de las autodefensas gaitanistas? Si tú me preguntas jurídicamente si es antes del 2016, si tienen las características para ser actores dentro de un conflicto armado, ingresan no solo para atención humanitaria, sino también para reparación, porque caben en la definición jurídica. Lo que sí pasó fue que hubo toda una discusión política alrededor de si estas organizaciones eran simples bandas criminales, que eso lo trae la monografía, o tenían los requisitos jurídicos para considerarse actores armados. Y ya, digamos, a partir del 2015 más o menos, el mismo gobierno reconoció que por lo menos uno de esos grupos, algunos de esos grupos, entre ellos las autodefensas gaitanistas, sí cumplían esos requisitos. Por consiguiente, creo yo, darían paso a que las víctimas se registraran sino para reparación humanitaria, sino también para de reparación por lo que Una última pregunta, no sé si me escuchan o... Sí. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Yo sí me voy a comprar el libro para aprender un poco de estos análisis. Un disclaimer, yo trabajo para el Comité Internacional de la Cruz Roja y lo que quería era plantear un reto. O sea, no me he leído el libro, pero tengo un reto adicional a los que analizas tú en el libro y ver si tienes una respuesta o una predicción. Nosotros a día de hoy hemos clasificado, vamos, como CICR quiero decir, 5 conflictos armados no internacionales en Colombia después del proceso de paz del acuerdo de paz de 2016 y bueno, uno de ellos coincidimos contigo, que es con las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero el que yo me atrevería a decir que nos da un poco más de complicaciones o que lo vemos como un desafío es lo que se refiere a las antiguas estructuras de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. Nosotros a día de hoy hemos clasificado algunos, para nosotros es muy claro que algunos frentes como el 1, el 7 y el 40 del antiguo bloque oriental o Frente Oliver Sinisterra en Nariño sí son parte o sí cumplirían estos criterios, al menos en nuestra opinión, pero también vemos que hay muchos, pues digamos, muchos antiguos frentes o personas que se reclaman herederos de estos antiguos frentes, como el Frente 10, el 33, el 28, que yo personalmente no tengo información o no sé si realmente cumplen estos criterios de organización. Y mi pregunta sería, bueno, no sé si tú tienes alguna lectura de esta atomización
atomización de antiguas estructuras de las FARC-EP o que se reclaman herederas de las FARC-EP, es la primera. Y la segunda, si no tienes una lectura, ¿cómo crees tú, también basado un poco en la experiencia, yo creo, del análisis que haces acá, que no he leído pero que voy a leer con mucho interés, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, ¿cuál crees tú que sería el futuro de esta reconfiguración? ¿Crees que eventualmente todos estos pequeños grupitos o pequeños frentes se van a, digamos, a acabar uniendo con los más grandes del antiguo bloque oriental? O vamos, sé que esto es un poco a lo mejor pues predecir el futuro, pero me gustaría mucho oír tu opinión. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que sí, digamos que coincido en estos frentes que han sido caracterizados además, ¿no? Porque digamos que se tiene más información de cuántos hombres tienen actualmente y digamos la capacidad que están desplegando. Digamos, se dice que están comprando armas, están haciendo negocios para traer armas pesadas, y digamos que esto sería un elemento definitorio. Además, no sé, creo que este fin de semana sacó un especial de toda la zona sur que controlaba antiguamente las FARC, y uno podría darse cuenta que son zonas que ya han sido ocupadas, ¿no? Hablaba casi 18 meses que estuvieron solas, que fue una gran oportunidad para el gobierno para llegar como Estado y, digamos, tomar posesión de estos territorios que nunca han sido del Estado, pero en la actualidad la realidad es que pues las estructuras las han copado. ¿Cuál es el problema, digamos, y que uno lo puede ver en las autodefensas gaitanistas? Y es que hay dos motores bastante fuertes para mantener la guerra, y es, uno, el tema del narcotráfico, y dos, la minería ilegal, ¿no? Entonces, desde que existan estos motores, como pasa en África, digamos, con la minería, que también hay varios estudios que han mostrado, pues van a persistir estructuras con capacidad más allá de una banda delincuencial. También teniendo en cuenta que son territorios rurales, territorios que no son de fácil acceso, y bueno, hay gente que era parte de las estructuras que operaban allá, conocen el territorio, entonces hay una cooptación, digamos, más fácil de los territorios. Ahora, yo lo que revisaría siempre sería, bueno, ¿y cómo está respondiendo el gobierno? Por ejemplo, en el libro yo hago alusión a la operación Agamenón que libró el Estado. Pues, si me mandas 1.000 efectivos, 1.500 efectivos al Urabá, porque acá hay algo más que una simple banda delincuencial, ¿sí? Entonces, yo revisaría cómo está afrontando el Ministerio de Defensa, digamos, estos nuevos brotes. Creo que no los va a tratar igual, porque va a tener en cuenta el tema de la capacidad. El 6R, digamos que les dejé una capacidad generada de forma de procedencia, si es con fuerza letal, si es fuerza de contención. No sé si lo está aplicando en este momento el ministerio, pero yo creo que va a basarse mucho en eso, en cómo va a proceder también el Estado y cómo está ejerciendo el control territorial estas estructuras. Por ejemplo, en la investigación que nosotros hicimos en un momento nos dimos cuenta que el ELN, en algunos lados había bajado la capacidad militar, y que si uno no lo ligara a una estructura más grande como es esa estructura federada, uno podría decir que hay partes del ELN que no alcanzan el umbral de intensidad del conflicto, ¿sí? Además, porque acá hay algo que decir, y es que pues generalmente los conflictos no tienen contactos militares, ¿no? O sea, no estamos hablando de conflictos en donde tengamos un contacto militar entre fuerzas del Estado o entre grupos al margen de la ley, porque realmente el impacto del conflicto lo vemos es en el número de víctimas, ¿sí? En el tipo de crímenes o delitos que cometen ellos, ¿no? Entonces el número de desplazados, el número de control territorial, el tipo de armas con las que ellos hacen sus paros armados. Pero si uno mira, digamos, las cifras del observatorio del conflicto armado de la vicepresidencia, el que existía antes, uno se da cuenta que los contactos armados no son tan altos. Entonces, digamos, en el caso colombiano, por lo menos ese no es, digamos, un indicativo de la capacidad, ¿sí? Yo me iría más, y lo hacemos, y digamos se hace con el tema de autodefensas, es el tema de cuántas víctimas, cuántos efectivos tienen y la forma en cómo procede el Estado para enfrentarlos. Esa sería como mi predicción. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a la presentación del libro, y nada, espero que lo puedan comprar y lo lean. Muchas gracias.